Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día de entrevistas en IGACEM. Estamos muy contentos de saludarlos el día de hoy y vamos a platicar de una experiencia de preparatoria que ya nos estaban pidiendo nuestros IGAFans que uno de los alumnos se animara. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando un poco de la prepa para que ustedes puedan conocer un poco más la oferta académica y, bueno, la experiencia de viva voz. Entonces, sin más, saludamos a María del Socorro García Garnica, va a ser la persona que nos va a estar contando su experiencia. Buenas tardes, Socorro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Súper, pues muy contentos y agradecidos de que nos hayas aceptado la invitación y bueno, pues que podamos estar platicando un ratito de esta experiencia que los pajaritos nos cuentan que justo acabas de terminar, entonces bueno, pues vamos a platicar largo y tendido. Cuéntanos un poquito de ti, cuántos años tienes, cómo surge este interés de la prepa en IGACEM. Bueno, yo tengo 62 años, soy casada, tengo 2 hijos y un nieto. Yo estudié 2 carreras técnicas y para eso no se necesitaba la preparatoria, pero siempre me ha gustado seguir superándome. Intenté varias veces, pero como yo ya estaba casada y con mis hijos, pues realmente el tiempo no me alcanzaba. Después vi otras opciones y esta fue la que se acopló mejor a mí. Oye, platícanos un poquito, ¿cómo fue que te enteraste de la parte de la prepa en IGACEM? ¿Nos viste en algún lado? ¿Alguien te contó? ¿Cómo fue este proceso de conocer que teníamos esta oportunidad de la prepa? Uno de mis conocidos empezó a estudiar aquí, entonces yo vi la posibilidad, las facilidades que tenían, las posibilidades que se abrían, entonces yo dije, pues, ¿por qué no intentarlo y hacerlo y seguir estudiando? Y los costos eran muy accesibles, el tiempo muy bien. Entonces yo creo que se juntaron todos los elementos necesarios para yo poder seguir estudiando. Súper, la verdad es que estamos muy contentos que pues nos des esta oportunidad de tener tu testimonio, porque de alguna forma, pues a veces las sigafans nos dicen, ah, pues nosotros siempre hablamos maravillas de la escuela, pero es importante que sepan realmente el rango de edades. En el caso de la preparatoria son mayores de 21 años y bueno, no tenemos límite, ¿no? Tenemos alumnas como en el caso de Socorro y bueno, ya nos estará platicando un poquito. Entonces, en el caso de tus compañeros, por ejemplo, ¿cuál era más o menos la media de edad? ¿Cuántos eran en el salón? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, pues todos ya éramos adultos, los más jóvenes tenían 21 años y habían de 50, 60 como yo, de 40, entonces era un variable. Lo máximo que llegábamos a hacer éramos 6 alumnos. Todos trabajaban y estudiaban a la vez. Claro, y esa parte es importante porque de alguna forma lo que estamos buscando es horarios, ¿no? Que puedan facilitarles. En este caso, estamos contando con la preparatoria los días sábados y estamos ajustando justo los horarios para que sean jornadas muy cortitas y de alguna manera podamos aprovechar y no sientan esta parte de saturación. Entonces, antes de que empecemos a desglosar las materias y les contemos todo el chisme, cuéntame un poco de la experiencia general. ¿Fue pesado hacer la preparatoria? ¿Fueron muchos conocimientos? ¿Cuáles crees que fueron los retos que tuviste que enfrentar a lo largo de la prepa? Bueno, pues en realidad sí fue un reto el volver a empezar a estudiar. Yo pensé que se me iba a hacer muy pesado, que me va a costar mucho trabajo, no me voy a adaptar a la nueva tecnología, pero no, o sea, fue todo lo contrario. Me adapté a la tecnología, nos dieron facilidades para poder hacerlo. El tiempo fue muy accesible, eran de 4 a 9 de la noche, nos daban recesos, entonces todo se conjuntó muy bien. Sí, justo Socorro es de la generación donde hicimos todavía la preparatoria en este horario. Ahorita ya estamos planeando hacer una preparatoria a 7 meses con 3 horas para que, pues bueno, de alguna manera ustedes no sientan esta carga. Platícame un poquito, vamos a hablar de las herramientas virtuales, porque me parece que, como tú bien mencionas, es uno de los retos que a veces tenemos como adultos, ¿no? Cuando nos dicen que va a ser la prepa en línea, pues nos espantamos porque decimos, chin, ¿qué voy a necesitar? Entonces, en el caso de la plataforma de Meet, ¿tuviste algún problema para ingresar? ¿Te mandaban el enlace al grupo de WhatsApp y tuviste alguna vez un problema para entrar? ¿Fue complicada esta parte de ingresar como tal al aula?
No, ningún problema. Un día antes o hasta incluso 2 días antes nos mandaban el link y ese mismo día nosotros lo hacíamos 10 minutos antes. El acceso era muy fácil y no tuve nunca ningún problema. Hay que comentarles que, bueno, recuerden que nosotros estamos trabajando con la plataforma de Meet y, bueno, como institución tenemos los privilegios porque nosotros pagamos Meet particular, entonces tenemos banda ancha, eso es importante porque a veces tenemos estas situaciones donde pido mi acceso y pasa tiempo y la conexión se cae y ya no escucho. Además, recuerden que en el caso de la preparatoria tenemos nuestras clases grabadas, entonces, ¿alguna vez tuviste la oportunidad o llegaste a faltar alguna vez a clases para que pudieras ver la repetición en el video o algo que no te quedara claro? ¿Llegaste a utilizar esta herramienta de inscribirte a nuestro grupo para que pudieras descargar y ver los videos? Sí, porque a veces yo decía, si se me olvidó algo, ahí lo puedo encontrar, lo puedo recordar muy fácilmente y nunca tuve problema. O sea, el acceso ha sido de lo más práctico. Ok, platícame un poquito. En el caso de los videos que llegaron a ver en YouTube, que los maestros les llegaron a presentar, ¿tuvieron algún problema? ¿Se escuchaba el audio fuerte, claro? ¿Todo era ágil o a veces había dificultades? No, todo fue muy ágil, se veía muy bien, o sea, incluso yo tenía problemas al principio porque no veía muy bien, entonces el maestro se dio cuenta, sin que yo le dijera nada, él se dio cuenta, entonces ampliaba las letras cuando yo me pedía que leyera, entonces me agrandaba la pantalla para que yo viera mejor. Oye, y platícame un poquito, sabemos que la mayoría de nuestros docentes, en el caso de la preparatoria, utilizan una plataforma que se llama Classroom. ¿A ustedes no les tocó la capacitación que tuvimos el jueves pasado, justamente donde explicamos ya de manera concisa y muy profunda todos estos puntos? Pero cuéntame, ¿tuviste una orientación por parte del maestro para subir las tareas o todas estas actividades que hacían en Classroom? Sí, al principio sí, porque para mí la tecnología todo era nuevo y efectivamente nos dijeron cómo meternos al Classroom para poder subir nuestras tareas, enviar fotos. Nos pedían que hiciéramos la tarea en cuaderno, tomábamos la foto y se la enviábamos a él para que la viera en tiempo real, él lo viera y cuando acabáramos todos de enviársela, él nos podía decir nuestros errores o comentar todos en grupo cuál había sido lo que habíamos hecho mal o bien. Sí, además, recordemos pues que la ventaja que tenemos con Classroom es que por un lado podemos descargar los materiales que el profesor nos envíe y por otro lado las tareas quedan en evidencia y me parece que eso es algo que a ustedes les beneficia mucho porque en el caso de que quisiéramos de alguna manera justificar o argumentar alguna duda, una pregunta con la calificación, pues tenemos esa ventaja de que la evidencia está en plataforma. En ese caso, cuéntame, ¿los maestros les explicaban al inicio de cada clase cuál era el objetivo de la materia? ¿Les enseñaban un poco el programa que iban a ver? ¿Les platicaban cómo los iban a calificar o cómo eran estas introducciones? Sí, ellos nos decían qué materias íbamos a llevar, después cómo iba desglosado en, por puntajes, 40 puntos, 20 puntos, otros 20 puntos, para que se hiciera un total de 100 puntos al final de cada clase. Y era importante, también nos decían, que nosotros tuviéramos nuestra pantalla viéndonos, todos en general, los micrófonos esos sí apagados para que no hubiera malas intercepciones y ruidos de afuera. Y si teníamos alguna duda o pregunta, oprimiéramos nuestra manita y ya cuando él la veía, ya nos decía cuál era nuestra duda. Sí, de alguna manera, recuerden que estamos buscando una estructura donde todos nos podamos apoyar, donde entonces es importante, como lo mencionábamos el jueves pasado en la conferencia, que les invito, por cierto, si no la han visto, ya está en YouTube nuestra conferencia, donde hablamos un poco de los lineamientos generales de IGACEM y donde estuvimos platicando, bueno, cómo funciona Meet, cómo funciona Classroom. Entonces, de alguna manera, el hecho de que nosotros como docentes les exijamos un poco la parte de
de las cámaras prendidas, pues es para que también podamos ver esta parte de dudas, ¿no? A veces es muy curioso porque en clases preguntamos, ¿quedaron dudas? Y todos, no, pero vemos las caras de pánico, o vemos cuando están resolviendo un ejercicio, este lenguaje no verbal donde decimos, chin, creo que algo no quedó muy claro. Entonces, sí es importante puntualizar que una de las características que tiene IGACEME a todos los niveles, no solo en preparatoria, es que estamos buscando esta parte de interactividad constante con los alumnos y para ello, pues bueno, es importante que tengamos las cámaras abiertas. Pues si me das chance, entonces déjenme les platico un poco, voy a sacar mi acordeón para platicarles un poco del temario, porque es muy interesante además. Entonces les cuento de manera general y ahorita vamos profundizando por materia. Van a tener 4 áreas generales que van a abarcar: el área de matemáticas, donde abarcaremos matemáticas 1, 2 y 3, el área de español, donde vamos a abarcar temas como son ortografía, redacción, comprensión lectora, geografía de México, geografía universal, biología 1, biología 2, historia de México 1 y 2, historia universal y ética y valores. Entonces, si gustan, nos vamos a ir desglosando un poquito para que yo también les pueda platicar, bueno, en qué consiste cada una de las materias y que Socorro sobre todo nos cuente la experiencia que tuvo con los maestros, que nos cuente un poco cuáles fueron las estrategias que utilizaron, que nos cuente el chisme completo, ¿no? Si le gustó, si no le gustó, que nos pase los tips a todos los que vayan a empezar la prepa para que ya sepan qué esperar de cada materia. Entonces, matemáticas es muy curioso porque matemáticas la tomaste con, déjame si no mal recuerdo, el doctor Carlos Castillo, que de hecho tuvimos una entrevista con él, si recuerdan nuestros sigafans, y si no la pueden buscar también en YouTube, que es una parte muy interesante porque nos plantea justamente su punto de vista de cómo buscar las aplicaciones. Entonces, les voy a leer el hermoso temario para que no se me vayan a espantar. Ahorita Socorro nos dirá si sí o si no nos espantamos. En matemáticas 1, pues básicamente vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con aritmética. Algunos temas que van a poder ustedes abordar es la parte de los conjuntos numéricos, la parte de, bueno, cómo se dividen en naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, los números naturales. Vamos a ver las cuestiones de la multiplicación, la conversión de la fracción decimal. Luego entraríamos en matemáticas 2, que estaríamos viendo álgebra con toda esta parte de fórmulas, variables, ecuaciones. Y por último estaríamos en la parte de matemáticas 3. En ella abarcarían todo lo que es cálculo, ¿no? Un poco de límites y continuidad, las funciones derivadas, las aplicaciones, y hasta ahí ya todos los tengo bien espantados en este momento, ¿verdad? Entonces, para que no se me espanten, platícanos, Socorro, ¿cómo fue tu experiencia en matemáticas? ¿Cómo fue esta dinámica? ¿Sientes que fue mucho el contenido? ¿Fue muy complicado? ¿Todas estas cosas y términos raros realmente son pesados? ¿O cómo fue esta parte de la experiencia personal que tuviste? Primero uno se asusta al oír los nombres. Dices, oh, voy a llevar eso. Pero a medida que nos va explicando el maestro, o sea, no nos explica de tal forma que todo es actual, que todo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Entonces, le podemos dar otro enfoque a las matemáticas. Son unas matemáticas reales que existen, que nos utilizamos día con día y que nosotros desconocíamos que eran matemáticas y las estábamos aplicando. Por ejemplo, cuéntanos un poquito algunas aplicaciones pedagógicas o didácticas que el maestro realizó para que ustedes pudieran tener estos aprendizajes. Pues uno que me pareció muy interesante fue el de finanzas, en donde yo decía, finanzas, yo no tengo negocio, dije, ¿cómo voy a hacerlo? Y pues sí, efectivamente, nosotros podemos hacer unas finanzas. Como ama de casa, nosotros tenemos ingresos y egresos. Ya le podemos poner nombres. ¿Por qué? A lo que gastamos, nosotros decíamos antes, pues gastamos esto, recibimos esto, ahora no, decimos ingresos y egresos. Entonces nos dábamos cuenta de realmente que es funcional para nosotros y que sí lo podemos hacer y es práctico. Sí, que como en su momento nos comentaban en la entrevista, pues la importancia es que ustedes puedan aplicar. Obviamente tendríamos que abarcar, sí, una carga teórica un tanto pesada, porque bueno, el objetivo de la prepa pues es cubrir ciertos requisitos teóricos que nos está solicitando la SEP,
pero es importante que ustedes busquen estas aplicaciones. Entonces es muy interesante la parte de finanzas que nos comentas, porque a veces pensaríamos que nos vamos a quedar nada más en la teoría de ya vi qué son los números y me pone a hacer una plana con un montón de ecuaciones y las resuelvo y hasta ahí se queda, ¿no? Pero no, realmente vamos más allá. En el caso, por ejemplo, justo de las ecuaciones, de estos ejercicios de ay, todas, cuando empezamos a poner letras y nos estresamos, ¿cómo era la dinámica? ¿El profesor te explicaba o les daba la bendición y les decía que lo resolvieran? ¿O cómo funcionaba este sistema? No, él primero nos explicaba, hacíamos un ejercicio con él y después nosotros hacíamos un ejercicio solos. Si teníamos dudas, si nos atorábamos en algo, ya él nos decía cómo le teníamos que seguir adelante. Sí, y esa es la parte de acompañamiento, ¿no? Que nos comentabas, que de alguna forma, pues sí te voy a dar un reto intelectual, ¿no? Sí te voy a dejar un poquito para que pruebes, veas, pero pues al final si tienes dudas, pues tenemos esta facilidad de decir, oye, me quedé hasta aquí y luego ya me atoré, ¿no? ¿Cómo le sigo? Entonces, ¿algo más que nos quisieras comentar de matemáticas? Bueno, para mí también me sirvió mucho porque yo soy hipertensa. Entonces aprendí cómo se llama el aparato que mide la presión arterial, el aparato que mide la temperatura. Entonces son muy cosas muy prácticas y el acompañamiento que tuvimos de los maestros en general es de mucha utilidad porque en todo momento teníamos nosotros el acompañamiento en base a cualquier duda que teníamos, en ese momento se nos aclaraba. Claro, y cosas o términos tal vez como media moda, mediana, o cosas que a veces escuchamos que decimos, ¿qué es eso? Justo en este tipo de situaciones como la que tú planteas de la presión es importante, porque entonces no solamente es decir, ah, sí tengo mi valor, lo anoto en mi registro y me quedo hasta ahí, pues gracias a la aplicación de las matemáticas yo puedo conocer, bueno, del último mes, cuál ha sido el promedio de presiones que he tenido, o puedo identificar ciertas variables, puedo empezar a utilizar todas estas números, ¿no? Todo esto que a veces cotidianamente usamos, o que si el azúcar o la temperatura, y entonces estos valores numéricos les puedo dar una interpretación, que es algo que al final estamos buscando siempre en matemáticas, ¿no? Que estos números o estos, pues sí, términos que a veces vemos en la vida cotidiana, pues realmente les podamos dar una adecuada interpretación y una buena aplicación. Pues les platico entonces de la siguiente materia, es español. Español, como yo les comentaba, se divide en tres partes. La primera es la parte ortográfica general, donde van a aprender las nociones ortográficas de las letras B, W, V, la diferencia entre cuándo usar C, K, Q, Z, porque acuérdense que últimamente está de moda que escribimos ahí X y cosas bien raras, el uso adecuado de la letra G, H, Y, elementos básicos de la ortografía, como puede ser la acentuación, la puntuación, las reglas, ¿no? El empleo de las letras mayúsculas. En la parte de redacción de textos, bueno, todo lo que abarca la gramática, y creo que es uno de los puntos más interesantes que a veces en general se nos olvida, ¿no? Cuando ya llevamos varios años sin retomar la parte de la escuela, pues esta parte incluso como mexicanos, entre las matemáticas y el español es lo que a veces nos cuesta más trabajo. Recordar un poco todos estos usos del artículo, el sustantivo, el verbo, el adverbio, las preposiciones, la sintaxis, y por último, bueno, llegar a este peldaño de la comprensión lectora, donde de alguna manera pues ustedes puedan identificar los tipos de lectura, los tipos de literatura, los niveles de comprensión, que podamos hacer ejercicios prácticos, ¿no? Para verificar esta parte. Entonces, cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia en español. Pues al principio fue actualizarnos con los nuevos nombres, porque cuando yo estudié español tenían otros nombres y ahora son diferentes. Sí, incluso la parte de, pues enseñaba la letra cursiva, ¿no? Estábamos como acostumbrados a tener una manera muy diferente de escribir a la que tal vez ahora ya se está buscando. Efectivamente, entonces se nos hizo práctico porque veíamos videos, hacíamos sopa de letras, leíamos. Entonces, en los videos que él nos transmitía, habían unos cuadros
En esos cuadros nos decían, con tal palabra, más bien con tal letra, escribe una palabra. Y aparte de eso, teníamos que saber el significado de esa palabra. Y si no lo sabíamos, él nos decía, ¿para qué? Para poderlo utilizar en nuestra vida cotidiana y ampliar nuestro vocabulario para que nosotros nos pudiéramos expresar más ampliamente. Sí, si no mal recuerdo, en el caso de ustedes fue el doctor Anselmo el que estuvo dándoles español, ¿es correcto? Sí. Justo también tenemos con el doctor una entrevista muy interesante donde nos hablaba de esta parte de el gusto que él tiene al enseñar español porque podía identificar cómo iba creciendo el amor a la lectura, el amor a esta parte de literatura, de interés general. Entonces, cuéntame un poquito esta parte de comprensión lectora, realmente qué tantas páginas leían o fue muy pesado esta parte de tener que estar leyendo semanalmente una cantidad muy amplia de texto o cómo se trabajó. Más que nada nos hizo conscientes que todo el mundo lee. O sea, leemos nuestros mensajes, leemos en la calle los letreros, todo el mundo lee. Entonces aquí nada más es enfocarlo más ampliamente ya en libros en una forma formal, en cuentos, saber distinguir qué es un cuento, qué es una fábula, qué es una novela. Y con pequeños detalles tú lo podías hacer. Sí, que una de las estrategias, yo puedo confesarles que tuve la oportunidad de entrar a varias clases en la preparatoria con algunos maestros, pues estar un poquito como al pendiente, sobre todo de los chicos, pero bueno, pues escuchaba la clase por ahí. Y era muy interesante en el caso de español porque yo veía que realmente buscaban esta parte de aplicación. La clase que comentas justo fue una de las que tuve la oportunidad de apreciar, donde les hacía una relación de columnas de los géneros literarios. Entonces, de alguna manera es importante que ustedes, como personas interesadas en estudiar la prepa, pues sepan que no va a ser algo tedioso, ¿no? No va a ser, a ver, vámonos, como a veces tenemos esta imagen, ¿no? De los maestros viejitos que nos dan clase y apenas si se escuchan. Y no, o sea, realmente es una parte muy dinámica donde van a poder, incluso entre compañeros, ¿no? Jugar y hacer estas cuestiones de, a ver, yo creo que es esto, ¿tú cuál crees? A ver, 5 minutos para investigar y bueno, es una clase, es de las clases que tienen la característica que están muy movidos todo el tiempo, ¿no? El doctor Anselmo tiende a ser muy movido en ese sentido. Entonces, bueno, pues también es una de las características. Pues vámonos con geografía. Entonces, les comparto un poco el temario. En el caso de geografía, recuerden que nosotros vamos a ver geografía de México y geografía universal. En el caso de Geografía de México, bueno, elementos naturales y humanos del espacio, los fenómenos, las condiciones, la parte de la dinámica, ¿no? De la atmósfera, las partes en las que se compone, la dinámica geológica, un poco de sismicidad, de vulcanismo, la relación de los fenómenos, también en la parte de geografía universal, bueno, los continentes, las características de cada uno de los continentes, la evolución, ¿no? Que han tenido y, bueno, conceptos generales de población, como puede ser demografía, densidad, crecimiento, las tasas de natalidad, mortalidad, toda la parte de, bueno, cómo ha surgido esta evolución de la cultura y los continentes y la población. Entonces, platícame un poquito de geografía de México y de geografía universal, ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, la primera nos enfocamos en la República Mexicana, en ver sus suelos, su fauna, los océanos, los mares, los lagos, o sea, muchas cosas que nosotros ya teníamos un poquito olvidadas, entonces recordar esos puntos. También vimos las cuestiones políticas de los estados, las cuestiones culturales, incluso música de los estados, que son características de ahí. Entonces, eso nos hizo como comprender y darle un enfoque más amplio a nuestra cultura de la República Mexicana. Después hicimos algo para mí fue muy innovador, en el que nos dejó a cada estudiante sobre un continente europeo, ya sea de Europa, de Asia, de cada continente,
que nosotros investigáramos lo más que pudiéramos y con nuestras propias palabras explicáramos diciendo, yo soy, a mí me tocó en este caso Europa. Entonces dije, yo soy Europa, tengo tantos habitantes, tantas ciudades. Entonces, o sea, es una forma de aprender muy innovadora y se me hizo, pues no sé, como me daba gusto porque realmente te sentías que tú habías ido a ese lugar y exploraste ese lugar. Y cuando nuestros otros compañeros nos explicaban cada uno su continente, decíamos, pues ya conocemos ese continente. ¿Por qué? Porque se trataron todas las cuestiones políticas, sociales, culturales. De ahí, entonces, ampliamos más nuestros conocimientos con una facilidad tremenda. Sí, que justo es la parte interesante, ¿no? Cuando los conocimientos los empezamos a aterrizar a cuestiones que nos llamen la atención y a decir, oye, fíjate que yo había escuchado de tal país, pero no sabía que pertenecía a este continente o no sabía que tenían una flora, una fauna tan diversa, ¿no? No conocía tal vez el sistema político, no había escuchado los términos, pero no había definido o no sabía tal vez la cantidad de población o las actividades, un poco de comercio, de agricultura o los sectores, ¿no? Entonces sí es importante que de alguna manera pues tengamos este conocimiento de cultura general y qué mejor que de una manera pues didáctica, práctica, divertida. Vámonos entonces, si quieres, con biología 1 y 2. En biología, una de las características que ustedes van a ver, bueno, primero son las aplicaciones de biología, van a retomar esta parte de las propiedades de los seres vivos, la estructura y la relación de ciertas biomoléculas, van a profundizar en el ADN, van a estudiar a la célula, ¿no? Sus características, la evolución, su clasificación, el metabolismo de los seres vivos, la parte de nutrición. Van a ver también temas en biología 2, como puede ser la herencia, los genes, el cromosoma, qué pasa cuando estos genes se alteran y qué mutaciones pudiera dar en el ser humano, los tipos de organismos, las etapas de los ciclos, y bueno, pues ya terminarían un poco con las estructuras funcionales de los seres humanos, ¿no? A grandes rasgos todos los aparatos, todos los sistemas que se componen en nuestro cuerpo y todas las características de, pues como tal, los seres que habitan el planeta, como pueden ser las plantas, como pueden ser los animales, ¿no? Que tenemos en común, que tenemos de diferente. Entonces, platícame un poco de tu experiencia en biología. Pues muy interesante en el aspecto de que era conocernos primero nosotros mismos como seres humanos, cómo estamos formados, qué es lo que básicamente nos sostiene a nosotros, que son nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros órganos, la función que tenían cada órgano, y en base a eso también después ver nuestro tipo de alimentación, porque veíamos que realmente mucho mexicano estamos acostumbrados a comer pues muchos tacos, mucho... Un poquito deficiente, la famosa vitamina T, ¿no? Entonces ahí te dabas cuenta pues realmente qué era lo importante comer, qué tipo de vegetales, qué tipo de carnes, cuál era la mejor, cuál tenía más grasa, cuál no, y los mitos, porque muchas veces también nosotros pensábamos que, por ejemplo, decimos la carne de cerdo es muy mala, y no, o sea, todo hay que comer, pero en ciertas cantidades, no comer demasiado. Sí, y es una de las cosas interesantes porque cuando entendemos cómo funciona el cuerpo en este caso, desde adentro, entonces es un poco más sencillo de entender los por qué, ¿no? Entender, bueno, tal vez pienso en este ejemplo, ¿no? Las personas diabéticas, bueno, ya vi la parte matemática en estas materias, ¿no? Medias de las glucosas y todos estos. Ya vi un poco de, bueno, ahora en biología, ¿qué es eso de metabolismo? ¿Qué es eso de catabolismo? ¿Qué es eso de la fotosíntesis en las plantas? Y entonces, de alguna manera, ¿qué es eso de homeostasis? Y todas estas palabras que a veces
escuchamos, ¿no? En términos médicos, escuchamos cuando nos están contando de un informe y es, creo que muy padre que de alguna manera podamos no solo entender los conceptos, sino aplicarlo y sobre todo llevarlo a una reflexión como tú lo has hecho, de decir, bueno, ya conozco cómo funciona mi cuerpo por dentro, ya conozco cuáles son las características de ciertos alimentos, bueno, ahora cómo, ¿no? Lo llevo a la aplicación, entonces muy interesante esa parte. Platícame un poco cuáles eran las actividades didácticas que hacían en esta materia. Pues hacíamos mapas mentales, incluso llegamos a hacer basta, que en un momento necesitábamos relajación, jugábamos entre todos basta, entonces era muy dinámico porque todos nos desesperábamos preguntando, entonces no contábamos, uno, dos, tres, ya terminé. Entonces realmente se pasa el tiempo muy rápido, es ameno. Sí, que bueno, yo espero que más adelante tengan la oportunidad de conocer en alguna entrevista que hagamos a nuestro maestro que nos ayuda con la materia de geografía y biología. Es un maestro muy joven, ¿no? Que tiene poquito tiempo aquí en la familia de IGACEM y bueno, una de las características que tiene justo, tal vez por esta juventud, es un gran dinamismo, es una persona que tiene muchos conocimientos y entonces me gusta mucho a mí en lo personal cómo da la clase porque los lleva a esta parte de reflexiones de aplicaciones. Luego vámonos con el coco de algunos, ¿no? Que es historia. Entonces, historia de México y historia universal. Pues les platico un poquito. En historia de México abarcaríamos desde, bueno, primero la introducción, la importancia de la historia, la parte de los contextos generales, México prehispánico, la conquista y la colonia, el régimen porfirista, su decadencia, bueno, antes la independencia, la revolución, la actualidad, ¿no? La consolidación del Estado mexicano actual, la parte de las constituciones, ¿no? La parte de la economía, de la política, de los acontecimientos más importantes. Y en historia universal, bueno, abarcarían temas desde igual el contexto general hasta la primera, la segunda, el contexto de las revoluciones, ¿no? Profundizaríamos un poquito en la parte de la Revolución Francesa, en los antecedentes, hasta llegar, bueno, a los procesos actuales, ¿no? Toda la parte, bueno, la Organización de las Naciones Unidas, las depresiones económicas que hemos tenido significativos a nivel mundial. Entonces, platícame un poquito cómo fue esta experiencia en historia. Pues muy grata. A mí en lo particular me gusta mucho la historia. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que todo mundo hace historia. El día de ayer, nosotros ya hicimos historia en nuestra vida. Y así es como realmente empieza la historia. Todos nuestros antepasados dejaron esa historia para nosotros, para que nosotros nos diéramos cuenta de la evolución que hemos tenido durante todo este tiempo. Entonces podríamos entender y comprender todas nuestras principales culturas, por ejemplo, aquí en la República Mexicana, las grandes culturas, la Olmeca, los mayas, los de Teotihuacán, las pirámides y todo eso. Entonces, desde ahí empezamos, o sea, con una explicación que dice, yo hago historia, sí, tú haces historia. Eso es muy importante. Después nos concentramos, veíamos videos, analizábamos los videos, reflexionábamos sobre los videos y dábamos nuestro punto de vista, porque si estaba bien, porque si estaba mal, o si creíamos realmente que eso pasaba, o qué podíamos nosotros pensar que se podía modificar para no repetir los mismos errores. Claro, que creo que una de las estrategias didácticas muy funcional en historia en particular es los videos, porque pues de alguna manera, bueno, yo les comparto un poco el temario y tal vez dirían, ay, es mucho, ¿cómo vamos a ver tanto en este tiempo? Entonces los videos en este caso, pues son esta posibilidad de poder ver la historia, ¿no? Como si estuviéramos viendo una serie, un documental, una película. Entonces, a través de los videos, pues podemos reconocer la evolución o identificar los hechos más significativos de tal vez la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, de alguna forma, pues ya tendríamos estos antecedentes para que nosotros pudiéramos
dar un punto de vista, ¿no? De cierto modo decir, ah, ya conozco esto. Una de las estrategias que a mí me gustó mucho que utilizó la profesora de historia fue esta parte de hacer debates, ¿no? Yo recuerdo que en un primer momento les había dejado una tarea de identificar ciertos elementos, ¿no? Que no conocían de Napoleón, por ejemplo. Entonces, a la siguiente clase les decía, bueno, tú que no conocías y tú que sí conoces de él y crees que hizo bien, crees que hizo mal. Entonces, esta parte de dejar tareas significativas, ¿no? Que ustedes pudieran investigar y después dialogar con esta investigación, pues creo que también es la clave para que de alguna manera pues podamos abrir un poco el espectro cultural. Entonces, para los que no somos, me incluyo, ¿no? Tan fan de la historia, pues me parece que es una herramienta muy importante porque no vamos a ver justo esta parte de y entonces y aprenderme fechas y memorizar muchos nombres, sino que realmente lo importante es identificar las características principales, ¿no? Vemos el video, identificamos, bueno, detonadores, principales personajes o consecuencias de un hecho histórico. Entonces, esa es la parte interesante de historia, que nosotros podamos entender y además tener cultura general, ¿no? Porque estamos abarcando, pues, como decía Socorro, de alguna manera, pues, la parte de la historia de México, que tenemos esta gran posibilidad y que nos caracterizamos por ser un país muy rico en esta parte de historia y bueno, entender también un poco el contexto global y entonces a partir de ello decir, ah, entonces por eso está pasando actualmente esto y por eso, qué curioso, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra tuvieron a los mismos personajes, ¿por qué será? ¿Qué pasó? Y empezar a jugar un poco con esta parte de historia. Pues por último, ética y valores, que es una materia muy importante y que a veces también no le damos esta aspecto, esta cualidad de importancia que realmente tiene. En el caso de ética y valores, bueno, van a poder ver temas como el objeto de la disciplina, cuáles son las características, cuál es la diferencia entre ética y moral, la importancia de la práctica de valores, cómo se clasifican estos valores, cómo la identidad nacional a través de la cultura y de la diversidad cultural impacta. Y por último, estaremos hablando un poco del desarrollo individual y de la comunidad, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el individuo y la sociedad, las actitudes éticas en el entorno y las prácticas sociales que se llevan? Entonces, cuéntanos un poco de ética. Bueno, en ética fue muy impresionante porque hacíamos muchas analogías y teníamos muchos debates, porque ella nos explicaba lo que en México puede estar bien hecho, en otro país no. Entonces, simplemente la forma de saludar, la forma de caminar o de expresarnos de una forma, nos dábamos cuenta que para unos países eso era mal visto. Entonces, pues aprender un poco más de nuestras culturas generales y de aquí en México, simplemente como lo que en un estado está bien, ya en otro estado es diferente. Claro, además, una de las características que tuve la oportunidad de apreciar en clases fue que los invita mucho a reflexiones, ¿no? A reflexiones cotidianas. Yo recuerdo muchas clases que la maestra les decía, bueno, tú consideras, por ejemplo, el aborto, ¿no? Temas que generan polémica, además. ¿Tú consideras que el aborto es ético o no es ético, ¿no? ¿Tú consideras que la religión, ¿no? Y hasta qué punto la religión va a favor o en contra de valores. Entonces, me gustaba mucho que lo llevara a una reflexión personal, pero a una reflexión de su cotidianidad, ¿no? Que cada uno identificara, porque es importante y creo que no lo hemos mencionado, la prepa no solamente son alumnos de la Ciudad de México, hemos tenido generaciones con alumnos de Pachuca, con alumnos de otros estados, ¿no? De Guanajuato, entonces obviamente al tener esta ventaja de la virtualidad, bueno, pues tenemos esta característica multicultural en nuestros alumnos y esta es una de las materias donde nos podemos enriquecer justo con estos puntos de vista de los alumnos, de incluso de las edades, ¿no? Que tú nos decías, bueno, en mi época había ciertas costumbres, ¿no? O ciertas reglas, ¿no? Que esperábamos que se cumplieran, y ahorita ya son otras. Entonces, ¿cómo ha tenido el impacto de la ética en la vida cotidiana? Es un tema muy interesante. Ok, pues platícame un poquito, ya desglosamos las materias.
Si hubiera algún elemento que tú consideras que las personas que quieran ingresar a la prepa en IGACEM tendrían que tener, ¿qué sería? ¿No? ¿Qué les recomendarías? ¿Que antes de que entraran con nosotros hicieran qué? ¿O tuvieran qué habilidades? ¿O qué se te ocurre? Yo creo que cualquier persona puede entrar, no necesita una habilidad en particular, sino el único es ganas de estudiar, porque todo lo demás nos proporcionan los maestros, nos aclaran todas nuestras dudas. Los maestros son muy dinámicos. Desde un principio, cada maestro hace dinámicas diferentes para integrarnos como grupo, para conocernos más. Entonces, eso es muy interesante porque como tú explicabas, o sea, había alumnos de diferentes estados, entonces conocer las culturas, en que trabajaban, cuál era su desarrollo más importante en ese estado. Entonces, yo creo que para mí lo importante fueron sus maestros, son el pilar básico para que uno pueda estudiar. Y las ganas las pone uno y ellos nos ponen la mesa extendida, que nosotros podemos tomar de ellos todo lo que nosotros querramos y fácilmente, sin complicaciones, no nos dejaban tareas extras, muchas que digamos, ay, no, es imposible hacer esta tarea. No, al contrario, o sea, eran muy accesibles en ese aspecto, porque como decía, casi la mayoría trabajaba. Entonces eran tareas muy reducidas, muy fáciles, porque todo lo hacíamos en clase. Sí, que el objetivo principal, pues es que nosotros como institución entendemos, ¿no? Un poco las características de las necesidades como alumnos y en la prepa sí les puedo comentar que tenemos esta política de tratar de dejar lo mínimo en tareas, ¿no? Tareas muy puntuales y muy específicas, porque realmente el peso más fuerte que le estamos dando es en la clase para que ustedes pues no tengan estas dificultades por las que también algunas veces se abandona la prepa, ¿no? Por esta carga de trabajo, porque o estudio o trabajo, ¿no? Y no me queda de otra. Entonces, me parece que con esta experiencia, ¿no? Que nos has contado de alguna manera, pues podemos visualizar un poco las materias, podemos visualizar los contenidos y ir perdiendo el miedo, ¿no? Creo que una parte importante es no tener miedo y así como en tu caso tienes esta experiencia de decir, oye, yo a mis 62 años estoy haciendo la preparatoria, tal vez con deficiencias de computación, con deficiencias incluso a veces, ¿no? Que la edad nos juega mal y me encanta la sinceridad de, híjole, no veía bien a veces. Entonces, si una persona con ciertas capacidades o con ciertas dificultades, ¿no? Puede hacer la prepa, pues entonces a veces los jóvenes que tienen pues ya la tecnología aquí como una extensión de la mano y que le agarran la onda muy rápido, pues entonces, ¿cuáles son estos peros que a veces nos estamos poniendo? Yo quisiera hacer la reflexión personal de que el 80% de nuestros alumnos son personas mayores de 45, entonces sí estaríamos viendo el caso de, bueno, ¿qué está pasando? Tuvimos un caso muy bonito de una mamá y una hija que la hija le puso de reto de, bueno, pues hago la prepa, pero pues más mamá. Entonces, sí sería esta invitación a todos los jóvenes, ¿no? Que sean nuestros sigafans, que todavía no terminen la prepa, que a veces como chavos les ponemos más excusas, ¿no? De, no, es que va a ser mucho, pues bueno, que vean a través del ejemplo de Socorro, pues que sí se puede, que lo van a disfrutar, ¿no? Que realmente va a ser un proceso que van a vivir y que van a recordar y un proceso del que van a aprender más allá de conocimientos teóricos que se queden muy bonitos en el cuaderno, pues que van a aprender cosas que puedan aplicar en la vida diaria. Entonces, ¿qué mensaje les darías para aquellas personas que estén indecisos, que todavía no estén seguros si GACEM es la mejor opción para estudiar la prepa? ¿Qué les dirías? Pues antes que nada, yo estoy muy agradecida con ICASEM, que me dio la oportunidad de poder terminar mi preparatoria y a todos que realmente se animen a hacerlo, porque la mayoría de mis compañeros trabajaban y era para superarse. Entonces, yo creo que no hay edad para superarse. Tanto los jóvenes es una muy buena oportunidad porque no es tedioso para ellos que son más activos. Nosotros somos un poco más tranquilos, pero para ellos que son más activos, la prepa te da esa oportunidad porque cada quien llevaba la prepa, ahora sí que a su ritmo.
O sea, no importaba si eras joven, si eras mayor, no importaba. Y todas las sacábamos adelante. Entonces, esta oportunidad yo creo que es única porque es una prepa muy personalizada, muy accesible en el costo, también hay que decirlo eso, que nos dio oportunidad de poderlo pagar en determinado tiempo si uno no cuenta con el dinero suficiente para hacerlo de un solo pago, lo podemos hacer en meses. Entonces yo creo que ahora sí que la oportunidad la tenemos ahí, hay que aprovecharla y a seguir adelante. Gracias, Iracem. Gracias. Y una de las cosas que me gustaría puntualizar son, por un lado, que nuestros maestros tienen nivel de doctorado, eso es importante. Los maestros que ustedes van a tener, el 90% de la plantilla tiene doctorado. Entonces, son personas realmente muy preparadas que tienen mucho conocimiento de andragogía, sobre todo. Dos, la parte de los costos que me encanta que lo mencione porque nosotros lo mencionamos constantemente en la publicidad. Desde 300 pesos semanales pueden acabar la prepa. Realmente es una cantidad que a veces nos gastamos en el cine, que nos gastamos yendo a bailar con los cuates, o ahorita ya que estamos en semáforo verde, bueno, en una comida, en un restaurante sencillito, ya no los gastamos. Entonces, sí es importante que identifiquen estos aspectos, la calidad de educación que van a recibir por el costo que van a pagar, pues realmente es mínimo. Entonces, ya saben, si quieren más información, vamos a tener unas promociones, ya saben que siempre tenemos promociones, entonces a las primeras 3 personas que nos manden un mensaje diciéndome, me quiero inscribir a la prepa de IGACEM y vi la promoción en entrevista, les vamos a ofrecer ahí un descuento que les va a gustar. Entonces, por favor, piden informes, tomen esta decisión y pues recuerden, nosotros estamos para servirles, pues agradecerles a Socorro el espacio que nos brindó y bueno, pues su punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Pues Saludos. gracias a ustedes. Que tengan una excelente noche. Recuerden que estamos en miércoles de entrevistas con IGACEM y bueno, esperamos más adelante también subir. Recuerden también, por favor, síganos en nuestros podcasts, síganos en YouTube, síganos en nuestras conferencias gratuitas de los jueves, en Instagram, en TikTok y en las 12 redes sociales que estamos. Conviértanse en un IGAFan y obtengan grandes beneficios. Cuídense, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Cuídense, hasta luego.